Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva clase, la quinta ya del curso de Marketing Online. Bien, recordemos que el objetivo de este curso es que aprendáis las principales, no todas porque es imposible, pero las principales técnicas y herramientas y estrategias del marketing para que seáis capaces de tener un fundamento, unas bases sólidas a nivel de todas estas herramientas, que entendáis el qué, el cómo, el cuándo, para que podáis crear vuestra propia estrategia de marketing online. ¿De acuerdo? Para poder detectar vuestra empresa, proyecto, servicio, producto, qué es o cuál sería la mejor aproximación a nivel de marketing online. Bien, hemos hecho ya SEO, hemos hecho SEM, hemos hecho redes sociales y hoy vamos a hablar del email marketing. El email marketing, los mailings, los newsletters, los boletines. Bien, antes que nada, para empezar, dejadme decir que a nivel personal considero que el email marketing es la mejor herramienta que existe actualmente a nivel de marketing online. Sin ningún tipo de duda, más que el SEO, más que el SEM, más que las redes sociales. El email marketing es el ganador, sin ningún tipo de problema. O sea, lo digo, pongo la mano en el fuego, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es directo, es personal. Vosotros cuando, hablaremos más de ello, pero vosotros cuando colocáis un anuncio en Facebook o cuando una actualización de estado en Facebook o incluso en SEM o en SEO, tenéis que esperar que esa persona o busque o pase por ahí o en ese momento esté interesada o que incluso lo vea. Y ya sabéis que cada vez es más difícil tener visibilidad en redes sociales. Pero un correo lo va a recibir. Seguro, antes o después. Otra cosa es que lo lea, que lo abra, etc. Pero recibirlo, lo va a recibir. Vosotros ahora hacéis una actualización en Facebook, no sé, un viernes por la tarde, y si esa persona ya no se conecta a Internet hasta el lunes, se ha ido de fin de semana, ¿vosotros creéis que verá una actualización de Facebook que hicisteis un viernes, hace más de 2 días? En absoluto. Pues que ni en 3 horas va a verlo. Ya sabéis que de promedio duran 3 horas. A partir de ahí la gente ya ni las ve. O sea, si nadie se conecta un máximo de 3 horas y bueno, y aún así no va a verla. Un correo, aunque pase una semana, aunque ahora regrese, no sé, de Semana Santa, de vacaciones o lo que haga falta, lo verá. Cuando llegue tendrá muchos, los irá seleccionando, borrando, contestando, pero le llegará. Y eso es clave, eso es clave. De ahí que lo considere la mejor herramienta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a definir exactamente qué es. Un mailing o el email marketing consiste en el envío masivo de mails, es decir, vosotros enviáis unos correos de forma masiva, mucha gente, escribís el correo y lo mandáis a un montón de gente, cientos, miles, millones, ¿de acuerdo? Mucha gente. Bien, lo más importante de esto es que sobre todo tenemos que tener muy claro que no es lo importante, bueno, evidentemente es que es masivo, pero lo fundamental es que es personalizado. Debe ser personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a explicar exactamente lo que no es un mailing y así nos haremos la idea. Si nosotros enviamos un correo, escribimos un correo, lo enviamos y a otra persona lo recibe, hasta ahí vamos bien. Pero si nosotros enviamos ese mismo correo, escribimos y en lugar de poner una persona de destinatario colocamos varios, ¿de acuerdo? Escribimos ese mismo correo y lo reciben varias personas. Ese mismo correo, y estoy diciendo ese mismo porque es exactamente el mismo. Vosotros escribís, colocáis en copia o en copia oculta a varias personas y todos lo van a recibir. Esto no es un mailing, ¿de acuerdo? Un correo enviado a mucha gente no es un mailing. ¿Qué es un mailing? Pues un mailing es personalizado. A ver, regresemos a nuestro ejemplo. Esto es lo que estábamos haciendo. Enviar un mismo mail a 3 personas. En realidad, un mail va mucho más allá. Lo que hace es envía 3 mails a 3 personas. Un mail para cada una. O cuando digo 3, pueden ser 3 millones. ¿De acuerdo? Pero la idea es que cada uno recibirá su correo distinto, personalizado. Y eso es clave. Ya veremos qué grado de personalización. Pero, por ejemplo, como mínimo, cuando recoges, y hablaremos de esto ahora, cuando recoges los datos, como mínimo vas a tener que pedir el nombre y el correo, para saber a quién te diriges. Y cuando hables a esa persona, cuando le envíes el correo, le vas a decir, hola, fulanito, ¿de acuerdo? Otro tema personalizado es el destinatario. Cada uno tiene su propio destinatario. Cuando recibimos un mailing, cuando recibimos un mail como los que comentábamos antes, que es que estamos simplemente añadidos con copia o con copia oculta, ¿qué es lo que vemos? Vemos, fulanito de tal envía
un correo a Manganito. Vale, lo vemos ahí. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En copia oculta o en copia? Punto. En cambio aquí, nosotros somos los destinatarios. Una vez más, está personalizado. Nosotros somos los destinatarios, incluso pueden permitirse el lujo, los que lo envían, de decir, hola, Joan, hola, Petra, hola, Jacinto, da igual. La idea es que cada uno recibe su propio mail y él es el destinatario y él es el nombre que aparece, ¿de acuerdo?, en el asunto o dentro del texto. Y eso es muy distinto, porque en ese momento tu servidor no está enviando un correo a 1000 personas, está enviando 1000 correos a 1000 personas. Y eso cambia completamente esa concepción. Veremos por qué. Uno de los puntos clave, sin ningún tipo de duda, en cuanto a los mailings, y esto es claro, pero vamos, si no tienes esto, no empieces. O sea, no malgastes tiempo ni dinero, aunque sean muy baratos los mailings, en hacer ninguna campaña de marketing online basada en newsletters, en boletines, en emailing, si no tienes este factor clave que es la base de datos de contactos. La base de datos de contactos es el pilar fundamental para crear una buena estrategia de email marketing. Sin esto no puedes hacer nada, o sea, olvídate, déjalo y dedícate a otra cosa, ¿de acuerdo? O empieza a recolectar esos contactos, ¿de acuerdo? ¿Qué me refiero con la base de datos de contactos? La gente que conoces, la gente que va a recibir ese correo cuando lo envíes. Importantísimo. ¿Cuál es el origen de esa base de datos? ¿De dónde lo has sacado? ¿Son, por ejemplo, clientes actuales? Es decir, tu base de datos de clientes, tienes, no estamos hablando de que tengas 10 o 15 clientes, hay empresas que tienen 1000, 2000 clientes. ¿Son esos a los que te estás dirigiendo? Claro, porque pensad que el mensaje va a ser muy distinto, y ahora hablaremos de la segmentación, el proceso va a ser muy distinto y el contenido que le envíes a un cliente actual, que ya está pagando, que a un cliente potencial, como sería el segundo caso. ¿Son clientes potenciales? Y en todo caso, claro, ¿de dónde lo has sacado esto? Lo has sacado, por ejemplo, como vemos en el curso de Inbound Marketing de estos días, a través de un newsletter, un opt-in, un formulario de contacto para apuntarte. Lo has sacado de un sorteo que hiciste, por ejemplo, estilo, escribe tu mail y tu nombre y tus datos y entrarás en este sorteo para ganar no sé qué cosa. ¿Los has obtenido a partir de ahí? ¿Los has obtenido comprando una base de datos a terceros? Esto se puede hacer. Hay empresas que venden correos y es legal, porque esas personas han dado su consentimiento para estar ahí, ¿eh? No es ilegal, simplemente que es una base de datos comprada. Claro, va a cambiar tanto el resultado de si estás enviando un mailing a clientes actuales, clientes potenciales, una base de datos comprada, alguien que se ha apuntado a través de un sorteo. Porque claro, sí, es verdad, funciona muy bien, dices, vamos a sortear tal, la gente que se apunte. Ya, pero ¿creéis que la gente que se apunta porque le interesa el regalo o porque interesa tu contenido? Porque si no le interesa tu contenido, a la larga va a ser peor, porque vas a tener una base de datos hinchada que te va a bajar y después lo veremos, la analítica, la tasa de apertura, y la gente son básicamente oportunistas que se apuntan para ver si les toca el regalo y después ni van a abrir tus correos, ni les van a interesar, los tendrán ahí o incluso lo marcarán como spam, ¿de acuerdo? O se van a desuscribir. O sea que, importantísimo, tener en cuenta que más vale una base de datos más pequeña, pero de calidad, que muy grande, pero hinchada. Porque es que si realmente dices, no, tengo 1000, pero muy buenos, o tengo 10.000, pero hay 9000 malos, esos 9000, ¿para qué los quieres? ¿Para decir que tienes 10.000? No tiene ningún sentido. Bórralos, elimínalos. ¿De acuerdo? No quieres hinchar esto. ¿Por qué? Porque después verás que tu tasa de apertura, y ahora hablaremos de ello, que tu tasa de apertura, tu tasa de rebote, tu tasa de clic va a ser bajísima. Y lo que quieres es una tasa de clic buena. No solo para ti, sino también para la herramienta de mailing. Ahora hablaremos de ello. ¿De acuerdo? Así, importantísimo el origen. Después la calidad. La calidad de esa base de datos. Es lo que decimos. ¿Esos correos son actuales? Es decir, ¿siguen esas personas usando esos correos? Porque podemos tener una base de datos de clientes que conseguimos en su momento muy buena, muy válida, pero resulta que es de hace 10 años y la gente ya no tiene ni esos correos. El ratio de rebote, y el rebote ahora lo veremos, que es básicamente el número de correos o el porcentaje de correos que ya no existen y te rebotan justo en el momento de enviar, es muy alto. ¿Por qué?
porque resulta que de cada 100 pues te devuelven 20 correos, porque ya no existen, porque es un buzón que ha quedado lleno con los años y ya ha excedido la cuota y cuando le llega un correo le rebota, etcétera, porque está abandonado, etcétera. Pero todo esto lo tenemos que limpiar. La calidad es fundamental, tienen que ser correos actuales, esas personas tienen que seguir viendo el mail, si no, no vas a tener tasa de apertura, ¿de acuerdo? Es muy importante este punto. Y vamos a ver que es clave ir limpiando esa base de datos. Siempre que veas que hay mails que ya no existen, quítalos de la base de datos, elimínalos o consigue el mail correcto de alguna forma u otra. ¿De acuerdo? Es importantísimo tenerla al día. Y es más, de vez en cuando, y esto parecerá una locura, pero vamos, es de las mejores cosas que puedes hacer, envía un correo diciendo a la gente que si no quieren seguir, que se suscriban. Y con un botón muy grande de suscribirse. Es decir, ¿estás aún interesado en que te vayamos enviando esta información? Sí, no. ¿Por qué lo digo? Porque de esta forma vas a estar seguro que la gente que está ahí es gente interesada. Es que no quieres gente no interesada en tu correo. ¿No veis que no tiene ningún tipo de sentido? O sea, ¿por qué tener una base de datos de gente que ni le va ni le viene? Mejor que se desuscriban. Cuando alguien se suscribe o alguien se desuscribe, os tendría que hacer la misma ilusión. ¿Se ha suscrito a alguien? Bien. Tendré a alguien más para añadirle información. ¿Se ha desuscrito a alguien? Bien. No tendré a alguien, voy a tener una lista más limpia y no tendré a nadie que no le interese lo que le digo. ¿De acuerdo? Parecerá raro, pero funciona mejor. Y finalmente pasamos a la cantidad. ¿Cuántos campos personalizados, cuántos datos tenemos de cada uno de esos registros, de esos contactos? ¿Estamos hablando de simplemente el correo o tenemos más cosas? ¿Tenemos el nombre? ¿Tenemos quizás también los apellidos? ¿Tenemos la dirección de esa persona? ¿El origen, ese primer punto que hemos hablado, el origen de captación de esos datos? ¿Sabemos en qué producto se ha interesado? ¿Sabemos cuándo? ¿Sabemos por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque claro, en el momento en el cual tengamos, por ejemplo, también, aparte del correo, evidentemente el correo es clave, si no, no le podremos enviar nada, su nombre, ya podremos dirigirnos a él. Hola, Mangano, hola, Fulano, hola, Perico, da igual. Ya sabemos, y esto va a ser muy clave, porque además también vamos a poder pasar más control de spam, porque sabemos que uno de los grandes problemas del emailing es que hay mucho spam, y muchas veces nos van a detectar como tal. De ahí precisamente la importancia, porque si nosotros enviamos 10.000 correos y vemos que la mitad son rebote, los otros no lo abren, al final nos van a marcar como spam. Nos lo va a marcar Google, nos lo va a marcar Gmail, nos lo va a marcar todo el mundo y cada vez va a ser peor. De ahí lo que os decía, que la base de datos tenga que ser importante en cuanto a calidad y en cuanto, sobre todo, a gente que la abra y en cuanto a reacción de lo que sería la afinidad, ¿de acuerdo? Es decir, cómo reacciona la gente cuando le mandamos un correo. Porque esto, después, va a hacer que nos marquen más como spam o como menos. Bien, pues una de esas variables es esa información. Si nosotros en el correo le decimos, implicamos su nombre, esto se detecta como un factor favorable y es menos probable que nos marquen como spam. Lo mismo pasa con los apellidos. Es raro que envíes un correo a alguien con sus nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Y eso se marque como spam. Puede ser, hay más factores, ¿de acuerdo? Pero es una posibilidad. Bien, lo mismo, la dirección. Si tenemos la dirección, después, y ahora lo veremos en el momento de la segmentación, podremos dirigir un mailing únicamente a gente que viva cerca del negocio, o únicamente a gente que viva en Ávila, o únicamente a gente que viva en el extranjero, porque en ese momento tenemos que hacerlo así. Lo mismo en la origen de captación de datos. Ese origen de captación, ¿sabemos de dónde lo sacamos? ¿Sabemos si hicimos un concurso, yo qué sé, en un centro comercial con una urna para que la gente metiera ahí sus datos y tal? Bueno, pues eso es importante saberlo, porque igual nos tenemos que dirigir únicamente a esa gente que está cerca de ese centro comercial, porque vamos a realizar y a lanzar una acción comercial ahí. ¿Sabemos en qué producto se ha interesado? Esto es clave. Esto es clave. Si se ha dado de alta en la página que informe, en una landing page, por ejemplo, que estos días en el curso de Inbound Marketing lo estamos viendo, en una landing page de un producto en concreto, después le podemos mandar información sobre aquel producto, no sobre cualquier otro, que quizás ni le va ni le viene. ¿Cuándo? ¿Es reciente? ¿Hace tiempo? Si es reciente podemos mandar un mensaje, si es de hace mucho tiempo, otro tipo de mensaje. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Todo esto es clave. ¿Por qué? Una vez más, por la segmentación. Esto es importantísimo. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Mandar un mail a todo ese grupo de gente heterogéneo que hay ahí y el mismo mail para todos? Es decir, cuando digo el mismo mail me refiero al mismo contenido.
O segmentar, es decir, mira, estos de aquí de color rojo, el primer grupo, son gente que son clientes actuales. Es decir, no les voy a mandar un mail ofreciéndoles mis servicios o mi producto, porque ya son consumidores de eso. Queda muy mal cuando eres consumidor de un producto mandarle, o sea, recibir precisamente un mail diciendo que te apuntes o te suscribas cuando ya lo eres. No tiene ningún sentido. En cambio, el grupo azul, por ejemplo, son clientes potenciales. ¿Eso qué quiere decir? Pues son gente que en algún momento se ha interesado y nos ha pedido precio, nos ha preguntado algo, una pregunta de esas frecuentes, de perdona, ¿esto sirve para tal o esto me serviría? Bueno, pues ahí sí que tendría sentido, pues por ejemplo, mandarles un correo cuando tengamos una oferta, cuando les queramos recordar que estamos ahí, etc. En cambio, el tercer grupo es gente, no sé, que se apuntó en un sorteo. Hay gente que se apuntó en un sorteo y que, bueno, pues no ha hecho nunca nada más. A esos quizás les tenemos que ofrecer otro tipo de contenido, ¿de acuerdo? Importantísimo, podemos segmentar de muchas formas, por edad, por sexo, por geografía, dependerá de qué, de la calidad y de la cantidad de esa base de datos. Si tenemos más cantidad de información, evidentemente vamos a poder segmentar mucho más. Por ejemplo, jubilados. Podemos decir, mira, la gente, si tenemos la edad, la gente de más de 65 años les vamos a mandar este correo porque son unos cursos de formación, por ejemplo, de reciclaje para aprender a usar Internet. Imaginémonos que somos una academia de formación. Bueno, pues vamos a mandarle a los jubilados o a los pensionistas esa información sobre esos cursos para aprender a usar, no sé, pues Office, para aprender a utilizar el ordenador, el navegador, etc. En cambio, a los jóvenes les vamos a mandar un correo para aprender la última tecnología de programación para hacer aplicaciones para iPhone, por ejemplo. ¿De acuerdo? O, da igual. O si vendemos, yo qué sé, zapatos y tenemos en los campos tenemos el sexo, pues perfecto, podemos mandar un mailing a los hombres y un mailing a las mujeres. Y cada uno hablarle de esos atributos que consideran más importantes. A las mujeres les podemos hablar, por ejemplo, de moda, les podemos hablar de los zapatos que llevan los famosos y las famosas, podemos mandarles en las fotografías del mail, les podemos mandar, por ejemplo, fotos de zapatos de mujer, zapatos de tacones. En cambio, a los hombres igual les tenemos que hablar más de comodidad, por ejemplo, o de no sé, calidad del tejido, pero no les hablamos de si yo sé, un famoso o una famosa está usando esos zapatos porque a la mayoría les dará igual. De durabilidad, da igual. Pero la idea es que cada uno tiene un mensaje distinto, en función de si es hombre o es mujer. Evidentemente aquí estoy estereotipando para que pilléis la idea, es una caricatura. Pero hay algo de cierto ahí. Tenemos que investigarlo y a cada uno explicarle lo que él quiere, lo que más valora, ¿de acuerdo? Entonces, herramientas que tenemos para hacer todo esto. Porque claro, no nos imaginemos que vamos a abrir nuestro Gmail, vamos a decir, vamos a mandar un mailing, pero no se puede. Gmail no puede mandar mailings, simplemente necesitamos una herramienta de mailings. No vale hacerlo con nuestro Outlook, no vale hacerlo con nuestro Gmail, no vale hacerlo con una herramienta normal de enviar correos. Tiene que ser con una herramienta especial. ¿Por qué? Bueno, lo veremos. Para empezar, tenemos que elegir. Todas estas de aquí, MailChimp, Aweber, MailRelay, MailPoet y Mandrill, todas estas de aquí más o menos hacen lo mismo. Algunas tienen algunas cosas, algunas otras. En el programa, en el podcast, he mencionado algunas de ellas. He hablado únicamente de MailChimp, de MailPoet, de MailRelay, incluso traje a un invitado, os lo podéis escuchar. Y a Weber no lo he hecho, puedo hacer un monográfico y Mandrill sí que hablé de ello. Entonces, la idea es la misma. Son todas gratuitas parcialmente. ¿A qué me refiero con esto? Que puedes darte de alta y puedes mandar hasta un cierto número de mails a un cierto número de usuarios mensuales. Es decir, por ejemplo, MailChimp, tienes la capacidad de tener una base de datos de hasta 2.000 contactos y 12.000 correos mensuales enviados. Es decir, si tú tienes menos de 2.000 clientes o 2.000 personas apuntadas a tu newsletter, pues, y envías, imaginemos que tienes 2.000 justos, ¿vale? Y envías un par de newsletters al mes, bueno, pues con la herramienta gratuita de MailChimp ya tienes suficiente, porque son 2.000 correos, con lo que no hay ningún problema, o sea, 2.000 usuarios, y envías 2 veces, con lo que en total son 2.000 una vez, 2.000 otra vez, 4.000. No te pasas de los 12.000, no te pasas de los 2.000 apuntados, con lo que va sobrado. MailRelay aún tiene muchos más, hasta 75.000 mails o por ahí, o sea que una gozada. Lo mismo con MailPoet, Aweber, Mandrill, ¿de acuerdo? O sea que la idea es que puedes elegir cualquiera de estas para empezar. Evidentemente, si ya tienes más de 2.000,
vas a tener que empezar a pagar. Y de ahí cada una tiene sus precios. Echadle un vistazo a todas esas. Bien, cuando entréis en una, esta en concreto es de MailChimp, la primera está aquí, MailChimp, pues veréis que podéis, evidentemente, en el momento de elegir el correo, en el momento de crear vuestro correo, tenéis la posibilidad de elegir una plantilla, ¿de acuerdo? Un template, un theme, un tema. Entonces veis que hay las básicas, algunas con themes, algunas de propias que puedes personalizar y que tienes varias posibilidades. Aquí vemos una columna con marca, una columna y después dos. Bueno, ya veis, hay de todo, ¿de acuerdo? Hay virguerías, todas las que quieras. Puedes elegir y a partir de ahí vas a tener tu propio creador, aquí lo tenemos, tu propio editor de HTML, en el cual pues te recordará bastante a un editor de texto o a un editor de correo. Ahí puedes, donde dice Insert your image here, ahí puedes colocar un encabezado, tu logo de empresa, puedes añadir los encabezados, los títulos, el texto, puedes colocar un sidebar, puedes hacer lo que quieras, ¿de acuerdo? Ya veis que es muy simple, simplemente tenéis que usar el menú, ir seleccionando y a partir de aquí elegir el color de fondo, el color de los bordes, los encabezados, la barra lateral, columnas, en fin, ya veis que es muy fácil. Pero ojo, no os dejéis engañar. Hacer un mailing con este tipo de contenido, con este tipo de plantilla, con este tipo de colores, imágenes, etc., es un poco engañoso. Porque quizás pensaréis que cuanto más vistoso es, mejor. Y no es así. No es nunca así. Menos es más. ¿Y por qué digo esto? Porque un correo, por ejemplo, como esto es un correo típico, ¿de acuerdo? Una newsletter. Cuando tú ves esto, sabes que esto es una newsletter, sabes que esto es publicidad, sabes que esto simplemente te está vendiendo algo. Lo sabes. Cuando lo abres, ya lo ves. Y seguramente con el título incluso lo verás igual. Es decir, esto es un panfleto, un folleto, lo mismo que nos llega al buzón de casa del MediaMarkt de turno o del Corte Inglés, bueno, el Corte Inglés no lo envía, pero del MediaMarkt o de cualquier supermercado. Es lo mismo. En cambio, si tú recibes esto, ¿de acuerdo? Bueno, tú verás esto y dirás, bueno, esto es un correo. Claro, fíjate, cuando abres uno, sabes que estás abriendo publicidad. Cuando abres el otro, sabes que estás recibiendo información. No hace falta que sea exactamente tan radical. Pero yo, por ejemplo, cuando envío un mailing, envío el segundo. Envío contenido. No envío nada con imágenes, bonito, qué tal, colores. No, simplemente mando el contenido. E informo. Apreciado tal, que sepas que ahora tienes disponible esto aquí, que sepas que ha pasado esto, que sepas que ha pasado lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente informo. ¿Qué es lo que quiere la persona? Es exactamente lo mismo. Puede ser el mismo contenido. O sea, puede ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene una pinta de publicidad y el otro tiene una pinta de contenido. Entonces, yo os recomiendo, por raro que os parezca, si ya estáis haciendo emails, haced una prueba con este. Haced una prueba simplemente con texto y enlaces. Bueno, en este ejemplo no hay enlaces, pero la idea es que puedes colocar enlaces ahí, ¿de acuerdo? Simplemente escribe un correo sin templates, sin historias. Solamente texto con enlaces hacia, evidentemente, tu call to action. ¿De acuerdo? Y veréis qué pasa con la tasa de apertura. Cuando parece que lo que se recibe es un mail normal. Porque al fin y al cabo es lo mismo, es el mismo contenido, pero en lugar de ponerlo en formato publicidad, lo ponemos en formato correo. Mucho más personal, ¿de acuerdo? O sea que, ya os digo, no os dejéis engañar. Bien, otro punto clave es cuándo enviamos ese correo. Este es lo típico. ¿Cuál es el mejor momento para enviar? Pasa mismo con las redes sociales. ¿Cuándo es el mismo momento para poner una actualización en las redes sociales? ¿Cuándo es el mejor momento para enviar un mailing? ¿Cuándo es el mejor? Siempre es lo mismo. Depende. Siempre digo lo mismo. Depende. No hay ninguna respuesta. Cuando alguien os diga, uy, el momento para enviar un mailing es el miércoles a las 3 de la tarde. Mentira, no es así. No es así. Depende de qué. De tu contexto, de tu producto, de tu cliente, de todo. No es lo mismo si estás vendiendo, yo qué sé, por decir algo, material de oficina, que es mejor mandarlo en las horas de oficina, que es cuando la gente lo va a recibir y puede dedicar tiempo de su tiempo de trabajo a la oficina, ¿de acuerdo? Que no quizás, no sé, viajes a París, ¿de acuerdo? Que ahí eso lo van a ver, evidentemente en el caso del mailing al menos lo van a ver, ¿no? Pero si tú lo recibes
fin de semana, pues seguramente vas a estar más interesado. En cambio, si lo recibes un lunes, vas a decir, bueno, ahora no me voy a poner a mirar esto, ya lo miraré. Entonces lo archivas, lo borras o no te interesa. En cambio, si lo mandas el fin de semana, pues bueno, la persona está más relajada, en ese momento puede echarle un vistazo, etc. Así pues, depende de vuestro público, depende de vuestro producto, depende de muchas cosas. ¿Yo qué os recomiendo? Que probéis. Que probéis. Simplemente, cuando vayáis mandando, apuntadlo. Bueno, esto queda en las estadísticas, ahora hablaremos de ellas, pero esto queda apuntado. Es decir, echad un vistazo, si ya tenéis varios mailings, mirad a qué hora lo habéis mandado, intentad entender o qué hora y qué día de la semana, y intentad buscar un patrón ahí para decir, a ver en qué momento ha funcionado mejor un correo, a ver el mejor de todos, qué título puse, cuándo lo envié, a qué hora, qué día, etc. Échale un vistazo y repite eso, porque igual es un factor de éxito. ¿De acuerdo? Sigamos. Analizar, que es lo que comentábamos ahora. Todo esto está muy bien, pero lo que tienes que hacer a continuación, una vez has enviado el correo, es analizar los resultados. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir mejorar. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar? Muy bien, cada herramienta, y de ahí la importancia de usar herramientas, no enviarlo directamente con un Gmail, es que tienes datos de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué datos tienes? Esto, por ejemplo, es de MailChimp. Te dice, para empezar, Open Rate, 56,6%. Es decir, un 56% de las personas lo ha abierto, ¿de acuerdo? En este caso, 155 personas. Lo tenemos ahí, 155 opens. Bien, ya sabemos que al menos más de la mitad lo ha abierto. Interesante, es una buena cifra en este caso, ¿de acuerdo? Eso es la tasa de apertura, ¿de acuerdo? Después tenemos la tasa de clics. En este caso un 10,9%, esos 30 clics, ¿de acuerdo? Es decir, que alguien lo puede haber abierto, pero no puede no haber hecho clic, ¿de acuerdo? Fijémonos en cómo tenemos que leer esto. La persona que abre el correo es que la has captivado a través del asunto, que le puede interesar lo que le vas a decir. Si no, no lo abre. Es decir, el otro 40 y pico por ciento, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Su 43,3 más o menos, ese 43% no lo ha llegado a abrir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no le ha interesado. Ojo, también aquí puede haber la tasa de rebote, ¿de acuerdo? Que es esa tercera que vemos, el número 1, que dice bounce. Ese número 1 que dice bounce, eso quiere decir que ha rebotado. Es un correo que no existía. Lo has enviado, no existía o estaba lleno y te ha rebotado, ¿de acuerdo? Pero del resto, ¿vale? Vamos a hacer la lectura. Cuando alguien abre, quiere decir, lo has convencido o está interesado en cuanto a leer tu información. Es como cuando recibes correo comercial en casa, en el buzón, ves lo que es y lo tiras o lo abres. O lo ojeas o no lo ojeas, ¿de acuerdo? En función de quién sea el destinatario y de lo que diga la carta, o en el sobre, o lo que haga falta, lo abrirás. ¿Bien? Hasta ahí bien. Es decir, lo has convencido. Y después tenemos el clic. Ese es, no solo lo has convencido, sino que además han hecho clic. Porque quieren saber más, porque quieren apuntarse, porque quieren comprar, por lo que sea. O sea, ha ido un paso más allá. Si a ti lo que te falla es la tasa de apertura, es que no los estás convenciendo. No estás o directamente no están interesados porque es una base de datos mala. ¿De acuerdo? Pero suponiendo que no, tenemos un problema de apertura. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer, por ejemplo, el asunto del tema, el asunto del correo, más interesante, para que la gente al menos lo abra. Y después, si tu problema está en clics, en la tasa de clics, aquí tienen un 10%, está muy bien, ¿qué es lo que vas a conseguir? Bueno, pues ahí lo que tienes que mejorar es tu contenido, porque lo has medio convencido, ha abierto, pero después ha leído y no le ha interesado. Con lo que, ¿qué tienes que hacer? Modificar el texto, el contenido del correo. ¿De acuerdo? Después también tenemos los que se desuscriben, que son esos dos personas se han desuscrito a través de ese mismo correo, es decir, ese mailing ha creado que dos personas se quitaran. Bueno, también tienes que leer esto, porque igual resulta que no estás segmentando bien. Es lo que decíamos antes. Has mandado un mailing genérico de venta de zapatos a todo el mundo, o de un curso de, yo qué sé, de cualquier cosa, de JavaScript, y lo han recibido no sé cuántos jubilados, por decirlo. Igual no les interesa, o igual a esos hombres no les interesan zapatos de mujer, o a esas mujeres zapatos de hombre, y se han desuscrito, porque no lo ven relevante para ellos. Entonces, lee eso, porque en algunas ocasiones esa gente que se desuscribe va a estar bien, perfecto, eso quiere decir que no le interesa, pero ¿por qué no le interesa?
Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evidentemente, segmentar. Segmentar y decir, a estas personas les voy a enviar este tipo de mail y a estas otro tipo de mail. ¿Por qué? Porque así siempre será relevante y nadie se va a desuscribir. ¿De acuerdo? Y todo esto, en general, y con esto acabamos, consiste en optimizar tu campaña de emailing. ¿Por qué estamos analizando todo esto? Para optimizarla de forma constante. Cada mail que nosotros enviamos, cada emailing, tenemos que esperar, evidentemente, un tiempo prudencial para que todo el mundo podemos dar tiempo a todo el mundo los abra y los lea, pero a continuación lo que tenemos que tener clarísimo es que tenemos que leer esos datos, esta información, esto que estamos diciendo, para optimizar nuestra campaña. Y es exactamente lo que estaba diciendo ahora. Tenemos que entender por qué la gente abre, por qué la gente no abre, por qué la gente hace clic, por qué la gente no hace clic a nuestros correos. Porque igual tenemos un problema, es lo que decíamos ahora, que no los abren, entonces vamos a tener que modificar el asunto, que no hacen clic, entonces vamos a tener que modificar el texto. Igual resulta que lo ven, como os decía antes en el tema de la plantilla, demasiado folleto comercial, vamos a tener que hacerlo más simples. Igual lo ven demasiado simples, vamos a tener que hacerlo más bonito. Enviamos uno y ahí, a partir de ahí, incluso hay la posibilidad de hacer tests A/B, que es, bueno, pues a la mitad les vamos a mandar el correo con este asunto y a la otra mitad con este otro asunto, o a la mitad con fotos y a la mitad sin fotos, o a la mitad con estilo folleto y a la otra mitad estilo texto. Y entonces puedes comparar qué ha pasado y verás qué ha pasado con unos y con otros y cuáles han tenido mejor tasa de apertura, cuáles han tenido mejor tasa de clic, cuáles han convertido mejor, ¿de acuerdo? Optimizar es clave. La idea es, empezamos con esto y el siguiente va a ser mejor, porque voy a leer lo que ha pasado y ahora voy a cambiar, voy a segmentar, voy a cambiar el tipo de contenido, voy a cambiar el tipo de título y voy a mejorar. Y una vez más, voy a entender otra vez qué es lo que ha pasado y voy a seguir mejorando, ¿de acuerdo? El proceso de optimizar es clave. No probéis una campaña de mail marketing y os quedéis con la idea que, vale, ha funcionado o no ha funcionado o esto no me sirve. No. La siguiente tiene que ser mejor. El proceso de optimización es clave. Nadie va a clavarla a la primera. Es imposible. Y además es que, aunque fuera muy bien, siempre se puede optimizar. El proceso de optimización es inevitable. Tienes que pasar por ahí. Y cuanto más lo hagas, mejor lo harás. El primero va a ser el peor de todos tus mailings. Y el segundo va a ser mejor. Y el tercero mejor. Cuando lleves 50, vas a tener algo muy parecido o muy cercano a lo que sería tu perfección. ¿De acuerdo? Evidentemente nunca se logra, esa es la idea, pero cada vez tenemos que ir a luchar por conseguir mejores resultados, ¿de acuerdo? En fin, señores, pues nada, hasta aquí la clase de hoy de email marketing. Espero que tengáis ahora ya sí una idea sólida respecto a qué es lo que se puede hacer y esas mejores prácticas. En fin, pues ya podéis empezar a experimentar con vuestras herramientas de email marketing. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, adiós.